En el día de hoy quiero referirme a un artículo que salió en The Washington Times. Este es un periódico que tiene su sede en Washington, la capital de Estados Unidos, y fue el artículo escrito por el periodista Peter Roth el viernes pasado, es decir, el viernes 19 de este mes. Y aquí fue replicado por el diario dominicano Acento ayer, domingo 21. En ese artículo se acusa al presidente Luis Abinader de ser pro-chino y aprovechar la justicia para mantenerse en el poder. Un artículo que a esta altura del juego nos ha sorprendido sobremanera. Peter Roth es un ex columnista de United Press International y el diario de Washington Times es un medio conservador que pertenece a la Iglesia de la Unificación y tiene su sede, como dije, allí en Washington. Nos extraña este extraño artículo en estos momentos. El autor en el mismo hace referencia, o así titula el artículo, que en ausencia del liderazgo de Estados Unidos, China está llenando el vacío que ha dejado Washington en América Latina. Un título muy subjetivo. Incluso en ese artículo, el señor Peter Roth acusa al presidente Joe Biden de graves fallas. Pues empieza hablando en sentido general de la política doméstica e internacional de Estados Unidos. Acusa al presidente Joe Biden de no lograr el acuerdo sobre el pacto nuclear con Irán. Lo acusa de que no ha habido avances, por ejemplo, en la reducción de carbono en la industria y sobre todo que no ha logrado avances sobre el cambio climático. Por eso empieza haciendo una visual de la política doméstica e internacional de Estados Unidos. Dice que Biden ha fallado en lograr de los países industrializados, amigos de Estados Unidos o aliados de Estados Unidos, un compromiso para la reducción del carbono. Y todo esto, dice, mientras China avanza y se posiciona tanto militar como comercialmente hasta las propias fronteras de Estados Unidos. Y insinúa que parecería ser que nadie ve esto. Y dice que mientras todo esto ocurre, mientras la posición de Estados Unidos se debilita, pues Estados Unidos reduce las sanciones a enemigos de Estados Unidos y asimismo dice él textualmente como el dictador Nicolás Maduro en Venezuela tratando de aprovechar el petróleo, mientras que ataca a aliados tradicionales de Estados Unidos como El Salvador y habla específicamente del presidente de allí, Nayib Bukele. Entonces dice que mientras atacas a aliados de Estados Unidos, Biden reconoce, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoce al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, mientras que reconoce a Luis Abinader como un punto señero de la democracia, dice que los chinos se afianzan aquí en República Dominicana. Realmente podemos ver todo esto que dice este señor Peter Roth en ese artículo de gran difusión. Incluso dice que Estados Unidos está del lado equivocado aquí en República Dominicana y cita el caso del expediente aquel Calamar, pero lo cita erróneamente. Dice el articulista que el presidente Luis Abinader ha aprovechado el caso Calamar para apresar a líderes del opositor Partido de la Liberación Dominicana, incluso al
pasado candidato presidencial, rival de él en el año 2020, para acusarlo sin cargo. Entonces, hay una serie de, o sea, este artículo está completamente extraño, porque en ese artículo el señor Peter Roth habla como si el rompimiento con Taiwán y el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China hubiese sido bajo los gobiernos de Luis Abinader y de Joe Biden, siendo que todos sabemos que este acuerdo se dio en el gobierno del expresidente Danilo Medina y se dio siendo el presidente Donald John Trump quien gobernaba en Estados Unidos. Pero todas estas realidades, el articulista Peter Roth de Washington Times parece obviarlo, o de hecho lo obvia, y dice que el presidente Luis Abinader avanza hacia una reelección y está utilizando las armas que utilizan los dictadores para aplacar a sus opositores, para callarlo, que es la prisión preventiva, un método eficiente. Entonces el articulista obvia que en el caso Calamar existen pruebas y estas personas tienen cargos levantados, porque no fue que lo agarraron y lo apresaron como hace Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela o en Cuba hace días Canel. No, aquí hay un Estado de Derecho funcional y estas personas han sido acusadas con cargos formales ante los tribunales. O sea, los fiscales presentaron cargos y eso lo sabe todo el mundo acá. O sea, no es que porque me caía mal Gonzalo Castillo, Abinader mandó a trancarlo. No, no funciona así. Aquí hay un Estado de Derecho. Y pienso que el señor Peter Roth en eso, si no es que está mal asesorado, pues este es un artículo, como dicen los españoles, con mala leche. Y no quisiera pensar yo que detrás de este artículo hay elementos de los partidos opositores de acá, ya sean del mismo Partido de la Liberación Dominicana o de la misma Fuerza del Pueblo. Y este tipo de actuaciones son muy características de los que dirigen esas fuerzas políticas. Porque, ok, es cierto, hay una batería de dirigentes opositores arrestados, como el que lo cita el mismo artículo, José Ramón Peralta, otrora ultrapoderoso ministro de la presidencia, del equipo de Danilo, y el pasado candidato presidencial Gonzalo Castillo, y el poderoso ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Pero todas estas personas han sido sometidas a la justicia. Los fiscales presentaron un expediente con los cargos, y de esos casos hay imputados y otros no, que llegaron a acuerdos con la fiscalía para devolver dinero en ese entramado de corrupción en que se le acusa. Sin embargo, el señor Peter Roth, que le antecede una fama, ha estado en varias organizaciones y está en varias organizaciones de políticas públicas con sede en Washington, pero nos extraña este artículo donde le manda un fuetazo al presidente Luis Abinader, le manda un fuetazo a República Dominicana y dice que Estados Unidos, en este caso la administración Biden, está del lado errado de la historia, pues está apoyando en República Dominicana a un régimen autoritario que se encamina hacia una dictadura, y el presidente Abinader, y acusa directamente al presidente Luis Abinader de ejercer la prisión preventiva como un método para sacar del medio a sus opositores y perpetrarse en el poder con una próxima repostulación el año entrante. Oye, nada más falso de todas estas cosas, porque nosotros como dominicanos conocemos cómo se dio la llegada al poder del presidente Luis Abinader y cómo se han dado estos casos de corrupción, donde los fiscales han estado haciendo las investigaciones y sometiendo por ante la justicia, los administradores de justicia, los jueces, a los imputados. Y hay algunos de estos que han quedado libres al comprobarse que no tienen responsabilidad con los hechos de que se imputan. Entonces,
no entendemos cuál es el objetivo, a dónde pretende llegar Peter Roth o quienes le patrocinan en este tipo de artículos. De verdad que esperamos que la respuesta del gobierno dominicano y de la prensa dominicana sobre esta terrible acusación que recae sobre el gobierno dominicano, sobre el presidente Luis Abinader, sea respondida, sea aclarada, porque hace bien a nuestra imagen internacional, a nuestra imagen dentro de Estados Unidos, tomando en consideración que este periódico, The Washington Times, es un periódico de muy buena tirada al interno de la capital del poder del mundo, la capital del poder de Estados Unidos, que es Washington. Y es un medio conservador. Fíjense que ese medio es patrocinado por una iglesia, la Iglesia de la Unificación, que tiene otras publicaciones, pero es un medio conservador en lo político y en lo social. Entonces, no quisiéramos pensar que elementos opositores de la República Dominicana y elementos de la competencia económica en el ámbito turístico de República Dominicana se hayan asociado en esta tétrica estrategia para hacerle daño no solo al gobierno que preside el presidente Luis Abinader, sino a la economía dominicana en completo, lo que significa hacerle daño a la sociedad dominicana, porque acabamos de salir de una alerta migratoria que teníamos por aquellas cosas que nunca quedaron claras, porque nunca se dio una explicación ni se mostraron pruebas de las acusaciones que se le hacían al país. Y ya que salimos de esto y nuestro turismo ha dado ejemplo el año pasado y se encamina por nuevos rumbos en la trayectoria de desarrollo que lleva, entonces ahora salen hablando en Estados Unidos, este medio, no en cualquier estado, sino en Washington, la capital del poder de Estados Unidos, hablando de que en República Dominicana estamos llevando un derrotero hacia el autoritarismo y que la justicia es utilizada por el presidente para sus beneficios personales, para su proyecto político, nada más apartado de la realidad. Porque si bien tenemos una democracia débil, pero sí tenemos un Estado de Derecho. Aquí no andan encarcelando ciudadanos sencillamente porque piensen contrario, porque si no, entonces no hubiera los partidos de oposición que hay, ni siquiera la partidocracia que hay. De manera que nos extraña que este periódico publicara ese artículo de opinión sensacionalista sin una basamenta, pero bueno, sí hay una. Y es que creo que lo anoté por aquí, deja ver dónde lo puse. Hay una oficina de defensoría pública, la Oficina Nacional de Defensoría Pública, que la dirige Rodolfo Valentín Santos. Supuestamente fue que dio las informaciones, le confirmó al medio de que hay presos sin cargos, que la mayoría de estos presos que han sido arrestados por caso de corrupción no se le ha presentado cargos y se ha violado el plazo reglamentario de la prisión preventiva. Nos extraña que ese señor Rodolfo Valentín Santos, siendo un ciudadano dominicano, funcionario del Estado, porque cobra, se le paga, es el director nacional de la Defensoría Pública. Entonces, ¿cómo esta persona da esa información errónea, falsa, de que todas estas personas imputadas en los casos de corrupción han sido arrestadas sin cargos y que a la mayoría de ellos se le ha pasado el plazo de la prisión preventiva y continúan arrestados? Se hace necesario que las autoridades dominicanas desmientan esta información y se llame a este señor Rodolfo Valentín Santos, porque de dónde Cogollo saca esa información, puesto que todo lo que hemos visto acá en estos expedientes que se han abierto sobre los entramados de corrupción, Coral, Antipulpo, Calamar, han sido precedidos de una acusación formal presentada ante un juez, porque los fiscales
eso no dan medida de coerción, la solicitan y es un juez, la autoridad competente en el sistema de justicia, quien ha mandado bajo arresto a estas personas y con los cargos pertinentes. De hecho, dice el señor Peter Roth que hay un relajamiento de la autoridad de Estados Unidos en la región, en Latinoamérica, que ha sido aprovechada por China para establecer su influencia económica y comercial en esta región. Miren, yo pienso, en honor a la verdad, que son dos cosas muy distintas, porque en lo que refiere al trato de Estados Unidos con la región de Latinoamérica, ese es un tema. Y lo que tiene que ver con el sistema de derecho, el Estado de Derecho aquí en República Dominicana es otro tema. Aquí hay un Estado de Derecho funcional. Nuestra democracia es la democracia más longeva de América Latina porque es desde el año 1966 hasta la fecha no ha sido interrumpida, mientras que otras democracias de América Latina que eran más antiguas que la nuestra se han visto interrumpidas a lo largo de todo ese trayecto, situándonos a nosotros junto con Costa Rica me parece que son las dos democracias más longevas de América Latina, porque la de Venezuela, la de Argentina, la de Chile, todas estas democracias fueron interrumpidas por diferentes actos cívicos a lo largo de todo este tiempo. Entonces, reiteramos que se hace pertinente y perentorio que el gobierno dominicano dé una respuesta a este artículo de opinión que escribió el periodista Peter Roth en The Washington Times y además que los medios dominicanos se manifiesten sobre el mismo. Ya volvemos.